hemos invitado a una reconocida abogada que es de las buenas litigantes y que conoce al dedillo la problemática que ocurre en el Poder Judicial y la forma como se está aplicando justicia en Honduras. En una anterior visita que ella nos hacía, nos pronosticaba lo que podía ocurrir en los centros penales. Lamentablemente eso terminó ocurriendo. Y esto demuestra entonces que sí es una persona que conoce las interioridades de esta problemática que se tiene en el país. Pues hoy la hemos invitado a la abogada Ana Rosa Moncada Sánchez, analista jurídica, pero también una profesional de alto perfil. Muchos de sus clientes son empresas de mucho prestigio en Honduras y personas también que siempre buscan de una buena profesional para estas actividades. Un gusto saludarla. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal de año nuevo? Pues bien, inicié bien este año porque estoy aquí con usted. No, claro, igualmente para nosotros es muy bueno. Es grato tenerla aquí y poder compartir con usted, porque después de la última oportunidad que tuvimos, lamentablemente muchas de las cosas que señalamos con el objetivo de que usted hacía referencia y que se dijeron acá era con el objetivo de evitar más bien que ocurriera lo que al final terminó ocurriendo en los centros penitenciarios del país. Sí, realmente es triste y es doloroso la indiferencia social que hay en cuanto a la población penitenciaria, la población que está en una pobreza extrema y que lamentablemente tenemos en este momento hay 20.000 hombres privados de libertad, 1.400 mujeres privadas de libertad, y que en este momento estén pereciendo personas que le estén metiendo fuego a las cárceles. No podemos decir que no lo habíamos dicho. Aquí estábamos haciendo el análisis de lo que es esa población tan difícil, que es una realidad acá en Honduras que está ocurriendo y que todos nos hacemos de la vista gorda o los indiferentes ante esa crisis. Ahora, no se puede desconocer de que el Estado ha hecho su esfuerzo en función de crear nuevos centros penitenciarios, que tal vez la condición ha variado un poco de las personas privadas de libertad en función de la infraestructura, pero de nada sirve si a lo interno no se toman las medidas adecuadas para una mejor condición de seguridad del privado de libertad. Realmente yo le podría hacer una pregunta. ¿Es una solución? Realmente vemos que entre más cárceles hay y más privados de libertad hay. ¿Esa es la solución que este país necesita? Porque recientemente miramos que en una cárcel de máxima seguridad mataron a alguien con arma de fuego, y no sabemos nosotros cómo es que alguien, podemos pensar en la ignorancia, cómo alguien que está dentro de un centro penal viene, saca un arma, ataca a otro privado de libertad, como si no pasa nada. Y entonces a eso le podemos llamar una buena administración carcelaria. Realmente estar construyendo, tener edificios en obra, de tener tanta inversión millonaria, ¿son esas las medidas alternas que este país necesita? Ahora, que el tema por eso yo lo decía, de repente en infraestructura, pero vamos a entrar al tema de por qué están llenas también las cárceles de privados de libertad, y aquí entonces ya hablamos de la aplicación de la justicia. Claro, porque nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de los hombres, hay 20.000 privados de libertad, en promedio 20.000, 21.000 privados de libertad. De esos solamente hay 1.700 sentenciados. El remanente, 11.000 y 11.300, 11.000 y algo,
estos no están sentenciados. Entonces hay una presunción de inocencia sobre estos privados de libertad porque están personas, solamente hay 5.700, un poco más tal vez, muy poco, privados sentenciados. Eso sí ya se les ha demostrado la culpabilidad, pero los otros 11.300 y algo no están, no se les ha aplicado la justicia. Hay gente que tiene 2 años, 4 años privadas de libertad y ni siquiera hay una buena administración de justicia tampoco. Entonces nosotros vemos que el principio de inocencia ahí queda completamente violentado al haber sentenciados con inocentes o por lo menos personas que no se les ha hecho el debido proceso en tiempo. Y los mandamos a la universidad del crimen para que entre privados de libertad pues pierdan la vida en agresiones fuertes. Ahora, y esto de la mora judicial, se está hablando de que casi el 80% de la gente que está en las cárceles entonces está bajo esta situación. Y cuando vamos a ver el tipo de delitos, son delitos de poca monta. Sí, pero imagínense que cuando hablamos de delitos, o sea, quien comete asesinato ya se sabe la pena, quien comete homicidio y diferentes tipos de tipicidad, pero nosotros nos vamos a los delitos que involucran a la corrupción, son de menor cuantía, son de menor pena. Entonces aquí le robamos la salud a la gente, le robamos la educación y no importa. O sea, pero como roba poco, entonces que siga robando la gente. Y se persigue al que tal vez se robó una llanta, al que se robó una gallina. Un radio y un carro. Entonces, de esa gente están atiborrados los centros penales. ¿Cuál podría ser una salida? Si es, entonces, pero yo creo que profundicemos un tema un poco en esto de la mora judicial. La mora judicial es responsabilidad de las altas autoridades del Poder Judicial o depende también del trabajo y la responsabilidad que tienen los jueces. Mire, cuando un juez, tengo la oportunidad de conocer varios jueces del área penal, cuando un juez tiene una carga excesiva, pero una carga excesiva de expedientes, que tiene que estar agendando audiencias, que tiene que llevar diferentes tipos de procesos, y un juez tiene 400, 500, 600, hasta 1000 expedientes cargados a él. Entonces ahí yo creo de que ese exceso de trabajo que mantienen los jueces, porque también son seres humanos, también están estresados, imagínense tener todos los días que impartir justicia y los jueces solamente hay uno para 300, no va a poder salir en diferentes procesos. Unos van a audiencia, van a declaración de imputado, otros a audiencia inicial, otros a apertura a juicio oral y público, otros que aceptan y diferentes tipos de procesos. Entonces, cuando nosotros vemos que la carga que realmente tiene el juez que administra justicia es demasiado grande, fracasa la administración en sí del poder que imparte la justicia. Y yo creo que se vuelve injusto, porque cuando ya se entra en etapas de un análisis, cuando se busca este criterio que es la sana, en términos jurídicos, el sano criterio que tiene la sana crítica que tiene el juez, puede estar en riesgo si él no tiene la oportunidad de ver un expediente y estudiarlo, que eso debería ser el mecanismo. Y se lo llevan ya, o sea, le dicen, este es el expediente, vamos a audiencia de declaración de imputado, resuélvanlo. O sea, ahí usted ve que hay error, ahí hay, miren, nosotros en el bufete, con el abogado Luis Pérez, el abogado estaba llevando un proceso que habían presentado requerimientos fiscales, estuvo privado de libertad un ciudadano, y en ese proceso dijo, soy Javier Aguilera, y realmente era Mario Pérez, y entonces vienen, sentencian a Javier Aguilera,
porque el tipo dijo, yo soy Javier Aguilera. Y vienen ellos y no identifican, no piden los padrones fotográficos al Registro Nacional de las Personas, no hacen toda la investigación de la plena identificación del sujeto y lo sentencian, está en la cárcel y con el nombre de Javier Aguilera. Y como él dijo que era Javier Aguilera, lo metieron el nombre a la base de datos del Registro Nacional de las Personas y ahí sacaron el número de identidad y le presentaron requerimientos. Estuvo el tipo en la cárcel. Luego, cuando llegó el momento de tener una preliberación, su libertad condicional y todo, el tipo nunca fue Javier Aguilera. Entonces, la plena identificación del sujeto, también ese exceso de carga, no le permite que tenga, como dice usted, no le permite que tenga esa misma acuciosidad, que tenga esa misma experticia, que pueda buscar los mecanismos necesarios para poder identificar plenamente que Javier Aguilera es él. Y ahí hubo una injusticia, porque una persona que no cometió un delito, ya en su antecedente aparece que ya sale manchado, sí. Entonces, es complicado también el hecho, abogada Ana Rosa Moncada, que aparentemente son pequeños detalles, pero son graves. No, son graves. Privar un día de libertad a un inocente o dañarle una orden de captura. Sí. El hecho es que cuando llega a nuestro bufete, uno de los abogados viene y se va, revisa el expediente y gracias a Dios, pues en la cárcel, donde sí estuvo el delincuente que cometió el ilícito, y él sí estuvo ahí, entonces va, mira, pide el expediente, la copia autorizada del expediente, toman las fotografías y en la declaración de imputados dice que el tipo es alto, describen al sujeto y el juez da fe de que tiene un tipo alto, delgado y que lo tiene con una marca, ¿no?, en su cuerpo, y la plena identificación del sujeto, y hace la descripción en la audiencia de declaración de imputado. Pasa todo el proceso y hasta cuando el hombre deja de cumplir con la medida es que llega el cliente y dice, yo nunca he estado en la cárcel, yo jamás he estado privado de libertad. Y resulta que el cliente es chiquito, chaparrito, delgado, pero ni siquiera tiene las descripciones que se hacen en la primera audiencia. Entonces, no tener eso también son errores del Ministerio Público por presentar requerimiento fiscal contra personas que no las tiene plenamente identificado. Porque aquí es ya otro tema, y es el papel que juega el Ministerio Público en cuanto al tema de investigación, que es uno de los talones de Aquiles que tiene la justicia en Honduras. Porque presentar un requerimiento fiscal me parece que es altamente irresponsable. Y de estos casos, ¿cuántos habrán de que por la premura o por el desinterés o porque lo que quieren también el Ministerio Público es tener estadísticas de la mayor cantidad de casos o requerimientos fiscales que presentan? Bueno, y de hecho a los fiscales les exigen que, aunque ellos estén, el fiscal, aunque él diga, no, esto no va, pero él tiene que apelar, aunque puedan conciliar, aunque no es la persona, aunque hay ese tipo de errores, pero ellos tienen que continuar todas las instancias, tienen que presentar todos los mecanismos de protección judicial hasta llegar a las últimas instancias, aunque saben que no es la persona, porque no tienen esa libertad de poder decir, vamos a dejar este proceso acá, porque hay un error y nos equivocamos. Aún así, sigue la persecución penal contra alguien que no cometió el ilícito, y ese es un caso nuestro. Ahora, ya me imagino qué porcentaje habrá de situaciones de esta naturaleza, abogada. Entonces, pero el rol del Ministerio Público, ¿se está cumpliendo verdaderamente? Porque aquí hay algunos que hablan de fiscales de 5 estrellas y que la Fiscalía está haciendo un buen trabajo. ¿Cómo lo percibe usted desde su visión como litigante y como una persona estudiosa de la problemática de la justicia en Honduras? Mire, para mí es un poquito difícil,
porque ahora cuando los delitos que deben de ser, como son delitos de instancia particular, delitos que se deberían de conciliar entre los abogados, los privados, los que dedicamos al ejercicio de la profesión, estamos utilizando la denuncia, estamos utilizando, llenando de denuncias, entonces dicen, la DPI dice, tenemos tantas denuncias, sí, pero no todas esas denuncias se han judicializado. El Ministerio Público dice, tenemos tantos requerimientos fiscales, sí, pero no todos llegaron a las cárceles y algunos se lograron conciliar en el caso de que cuando se concilia, pero también tenemos situaciones en que hay un abuso excesivo también, porque hacemos procedimientos para que se devuelvan bienes asegurados y hay que esperar que termine el plazo de los 2 años de la medida, que ellos pidan una prórroga, que amplíen el plazo y no resuelven porque nunca tienen los análisis financieros, porque nunca tienen algo para poder determinar a tiempo si esta persona cumple o no con un delito de lavado de activos. Ahora, este tema de los aseguramientos, he escuchado muchas protestas de personas que han resultado afectadas, pero también de los abogados. ¿No debería ser esta una medida extrema, una vez que ya se tiene en firme un juicio, el hecho de asegurar bienes? Porque lo primero que hacen es asegurar los bienes que presuntamente son de una actividad ilícita, y hemos visto que hay personas que se les quita, por ejemplo en esto de lavado de activos o en el tema de la corrupción, se le terminan quitando bienes que él tenía antes de que inició su actividad. Pero es que aquí, ¿qué le denominamos? Queremos ver el delito de lavado de activos como algo que, si no justifico, vaya, yo tengo una casa de hace, bueno, tenía 18 años, yo no me saqué la cuenta, sí. Que es una casa que yo la empecé a hacer cuando estaba muy joven. Hoy por hoy, usted me pregunta, ¿cuándo hizo esa casa? Y usted mira la casa bonita, pero esa casa no es de ahorita, es de hace 25 años. Y si me quieren vincular a mí en este momento, como yo le decía a usted, el principio de inocencia en Honduras es el único país donde funciona al revés. En Honduras todos somos culpables de haber cometido un delito, no sé cuál es el que yo ya cometí, pero mientras no demuestre mi inocencia, sigo siendo culpable. Sí. Aquí todos somos culpables. Cuando debe ser al inverso. Cuando debería de ser al revés. Usted es inocente mientras la justicia o la autoridad competente no le demuestra lo contrario. Y así lo dice la Constitución. Pero también nosotros vemos acá que todos somos culpables mientras no demuestre la inocencia. Aquí todo funciona al revés. Porque si me pide, ¿y usted de dónde tiene esa casa? Estuve casada, tengo esto, tengo el otro, y he venido trabajando por años, me gusta trabajar, me gusta el emprendedurismo, que yo vendo esto, vendo el otro, vendo aquí, vendo allá, pero son actividades que usted no las puede justificar, porque las personas que nos dedicamos al comercio, que somos emprendedores, que hacemos negocios, que a diario estamos en el ejercicio del comercio, no podemos justificar actividades. Y luego viene y dicen, como me tomo la foto con usted y usted está vinculado al crimen organizado, y dicen, no, Ana Rosa también está vinculada al crimen organizado, como ha pasado la maldición de la fotografía, como ha venido pasando una serie de hechos que si lo miran a uno... Yo siento que ahí también hay como una persecución para ciertos abogados que están defendiendo a personas que están vinculadas o que se les vinculan a acciones como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos. Y el abogado en cualquier parte del mundo está obligado a defender. Si el diablo se presenta, el diablo tiene que representar. Así es. Pero miren, nosotros los abogados, ¿cómo quedamos marcados cuando ejercemos la profesión? Si es abogada, si dicen la abogada Ana Rosa es una abogada penalista, es una abogada que se dedica al ejercicio de eso, y también luego quiero participar en un puesto, quiero participar en la elección de una magistratura, quiero participar en la elección de un tribunal electoral y de una serie de posiciones que uno podría tener por el hecho de de poseer los conocimientos y todo. Convertirse en magistrada de la corte, convertirse todo, pero ¿qué dice? Ah, no, la abogada Ana Rosa llevaba casos de tales criminales y por llevar esos casos penales ya no es apta para poder concursar. Entonces nosotros también
tenemos esa discriminación que dice, vaya, como los bancos, ¿no? Los bancos, imagínense que el mismo sistema nos despulpa a nosotros al decir que no somos aptos para poder participar en la elección de ciertos puestos. Entonces, nosotros vemos esa serie de injusticias que ocurren, no solo a lo externo, sino a lo interno también, y que los privados de libertad, porque hay profesionales privados de libertad también, quedan en el olvido. Aún el mismo colegio de abogados no se acuerda de los abogados que están privados de libertad y no les hace visita ni saben los datos, las estadísticas, quiénes son los que están privados de libertad en este momento y siendo profesionales del derecho. Y si de repente están en una situación de injusticia, entonces la discriminación viene desde el mismo colegio de abogados. Por cierto, que esto es otro tema que vale la pena tratar y lo vamos a hacer más adelante. Entonces, vamos encontrando que al juez, en primera instancia al fiscal, hacer un proyecto de requerimiento fiscal no es una cosa sencilla, pero parece que como que es maquilador son maquiladores de requerimientos fiscales sin la suficiente sustentación. Así es. Pero que se cometen injusticias porque están llenas las cárceles de repente de mucha gente inocente. No, y los porcentajes que hay, o sea, imagínense que hay un 67% de hombres que no están sentenciados y que tienen esos requerimientos, que ya están con esa medida. Entonces nosotros no podemos hablar de una mora judicial y culpar solamente al Poder Judicial por esa sobrepoblación penitenciaria. Eso es algo que tenemos que triangular las instituciones encargadas de la tipicidad, como lo es la policía, cuando agarra al sujeto y lo remite al Ministerio Público, el Ministerio Público cuando hace o deja de hacer su trabajo y lo remite al juez, el juez cuando va a impartir la justicia y llena el centro penal. Entonces, para mí es... Se ha limitado el criterio de oportunidad, que es casi como la política eficaz, pero ese criterio de oportunidad que dice, bueno, alguien ha cometido un delito y si es de poca monta, pues hay que darle la oportunidad de que se pueda defender en libertad. Recuerde que hubo una reforma, que en esa reforma decía que no se podía dar una medida distinta, para ciertos delitos no se puede dar una medida distinta que no sea la prisión preventiva. Entonces, cuando ya hay una reforma a eso, el juez también queda amarrado y dice, si este juez aplica una medida distinta, aunque él tenga el criterio por este tipo de delito que ha acusado el Ministerio Público, pues también están amarrados con ese tipo de reformas que hay. Si no, mire usted cuál es el problema más grande, el Código Penal en este momento. Ahora, esto de los tribunales especiales, que hay gente que los cuestiona en el tema de la corrupción y que tienen, de alguna manera son muy cerrados, muy directos en ciertos delitos, pero que eso permite también que haya gente que es perseguida políticamente. ¿Cómo se deben de quitar estos tribunales especiales y que sean los tribunales comunes los que tienen que atender estas cosas? Mire, hay personas que yo conozco que son muy honorables, hay jueces muy honorables en el juzgado de lo penal. El juzgado de lo penal tiene personas muy honorables, muy capacitadas, que tienen la experticia, que no son recién graduados, que no son puestos por política, que no son puestos que han tenido, que van a decir, que van a dudar de su honorabilidad. Hay jueces en lo penal que no necesitan estar en un tribunal de esos. Para mí la administración de justicia tiene que ser igual, tiene que ser pareja, porque tanto delinque el rico como delinque el pobre, y hay un solo juez, para eso están las instancias correspondientes, pero estar separando que jurisdicción nacional por uno, anticorrupción por otro, y sucesivamente estamos separando, estamos viendo entonces, y los jueces que están impartiendo justicia, que están con una gran carga, no tienen ni el salario que tienen estos jueces de estos juzgados especiales,
no tienen el salario, no tienen la seguridad, no tienen los mismos beneficios. Entonces hagamos rico a unos cuantos y beneficiemos a unos cuantos, y la vida de los que sí están con la mayoría de los delincuentes, que les pase lo que sea. Y esa es una cuestión de importancia. Esto de que a los jueces que están en los tribunales comunes, diríamos, no se les da la suficiente protección de parte del Estado. Los que están en los tribunales de lo penal son la mayoría de ellos que tienen que ver con la delincuencia organizada y la delincuencia común, no tienen la oportunidad de estar siendo resguardados. Y lo más increíble es que están, dice, delincuencia común, pero la mayoría del sujeto es delincuente común. La mayoría del sujeto es delincuente común. Y entonces aplican el incremento al uso de la prisión preventiva, que se debe a la aprobación del decreto 65-2013, que modifica el artículo 184 del Código Procesal Penal. Pero entonces ¿y quiénes son los que llenan las cárceles? ¿Quiénes son los que aplican la justicia? ¿Quiénes son los encargados? Y hay un montón de jueces que están impartiendo justicia y sencillamente no tienen ese mismo beneficio, ese salario exorbitante, y no tienen casa propia, no tienen vehículo, salen de trabajar, algunos van a pie, y sencillamente si encuentran a alguien a quien le impartieron justicia, aunque haya cometido el ilícito, viene y atenta contra la vida del impartidor de justicia. Entonces estamos viendo que están formando casta de privilegiados y están como teniendo a los jueces que tienen años de experiencia, como no, que se dedique a maras y pandillas, que se dedique a delitos de bagatela, delitos comunes, y los otros son especialísimos cuando son puestos, algunos puestos por política, y no tienen la experiencia de vida que tienen algunos honorables jueces que están impartiendo la justicia de años. Entonces eso es como beneficiemos a alguien, pero ¿a quién es ese alguien? Ahora, siempre hablamos del juez, ¿verdad?, que está en los tribunales comunes, pero ¿qué ocurre ya en las otras instancias? En las Cortes de Apelaciones, en las Cortes Suprema de Justicia, en las diferentes salas, donde también hay mora. Y mora premeditada, por ejemplo, es impactante que en casos de casación escuchamos que hay casos que tienen 10, 15 años. Sí. Entonces, también ahí hay mora judicial. No, es que para mí el Poder Judicial pierde su norte desde que no contrata la suficiente cantidad de jueces. Debe de contratar suficiente cantidad de jueces, deben de tener un buen salario. Para mí el juez debe de ser el abogado mejor pagado, no tiene que entrar con el salario mínimo de un simple profesional que entra a trabajar a una empresa, porque la carga que tiene un juez no es lo mismo que tengo yo como abogado independiente. Entonces, para mí se deben de ampliar, se debe de contratar más jueces, más personas, capacitarla. La ley va reformándose y los abogados tenemos que irnos actualizando, pero también ahora los derechos humanos están muy metidos en todos los procesos y al final siempre nos vemos en un estado de indefensión absoluta. Pero esto de que en las altas esferas del Poder Judicial no haya agilidad, si entonces dicen, bueno, si los que están arriba no les ponen agilidad, ¿cómo es que pueden presionar también al juez de calificar? ¿Será que falta como planificación y decir, bueno, aquí están los delitos de poca monta, estos vamos a tratar de darles algún grado de prioridad para ir descongestionando los centros penitenciarios? Y los otros casos, pues de repente que necesitan un poquito más de atención, darles un tiempo prudencial. Pero si lo vemos en lo que es la estructura del Poder Judicial, en la parte que diríamos nosotros, que es la más elemental, hay mora judicial, yo vuelvo a insistir, lamentablemente ocurre también en la sala de lo constitucional. Usted mete un escrito y es cuando ellos quieren, y ahí
estropean el tiempo que establece la ley para que haya una resolución de una sala de lo constitucional, de una sala de lo penal, de una sala laboral. ¿Qué hacer ante esto? No hay plazos. Realmente toda la administración pública, todo el poder judicial, no hay. Imagínense que para algo tan importante como lo es una demanda de alimento, tiene que esperar 30 días. Si el hombre no tiene empleo, tiene que esperar, lo notifica, espera 30 días para que pueda, para que se le vence el plazo a él. Luego hay que volver a hacerlo cuando la gente no quiere cumplir con eso. En el caso que hay alimentos, que me salgo del tema porque es algo tan sencillo, sí, algo que debería de ser expedito, que debería ser inmediato, que no debería de haber esos plazos tan grandes que luego van a audiencia. Una audiencia, ahorita ya hay audiencias señaladas para abril, hay audiencias para mayo y son asuntos de familia. Entonces realmente... Donde la ley aparentemente es más expedita, por lo menos en lo que se lee de... Porque sí, debería de ser como lo dice, los procesos abreviados deben de ser el menor tiempo posible. Pero cuando usted va a emplazar a alguien, le hablan del proceso ordinario, de 30 días para que conteste la demanda, cuando debería de ser 15 días para que conteste la demanda. Y aquí hay que esperar el plazo de un proceso ordinario en un proceso especial que debería de reducirse todos los plazos. Y hay dificultades, he visto casos donde hay personas que van y concilian, pero el juez o el fiscal se niegan a aceptar una conciliación. Eso ocurre, pero esa es... Y estamos hablando en el tema de familia. Sí, por eso le digo, o sea, vemos en algo tan sencillo. Imagínense que estamos hablando de todo el engranaje penal, lo difícil que es que le puedan resolver una casación. Imagínense si una casación se resuelve, es una persona que estaba privada de libertad injustamente y el juez resuelve, los aplicadores de justicia resuelven que esa persona no es inocente, que se deje en libertad y ordenan todo lo contrario a la primera sentencia. Pero luego nos vamos a cosas como especialísimas, cosas difíciles como el área penal, pero vamos a cosas tan sencillas como familia. Esa mora es terrible, porque imagínense que ya vamos en casos de familia, desde noviembre del año pasado, íbamos en abril, o sea que las audiencias que vamos a tener van a estar en abril y mayo. Entonces estamos hablando de que a estas alturas ya posiblemente habrán casos que se van a ver en el mes de julio o agosto. Así es. O sea que es como llegar al hospital escuela, que le programan las operaciones. Si alguien llega grave, le dicen, no, le vamos a operar en la Semana Santa del próximo año. Una vez al año, o sea, hay una cita una vez al año en los hospitales. Es que todo el sistema ha colapsado. Necesitamos una reingeniería administrativa, una buena distribución de lo que es todo el Poder Judicial, porque mire, acá hacer peticiones ante la administración pública es la cosa más triste del mundo. Yo tengo clientes, recientemente, ayer miraba a unos clientes del transporte donde tienen solicitudes desde el 2011. Tengo solicitudes del 2014 y las últimas que me llegaron fueron del 2016. Por favor, es una solicitud porque el transporte, hay problemas con el transporte público de personas acá. Y la administración pública lo resuelve diciendo que hay veda. Y no pueden las personas, hay lugares donde las rutas no llegan y tiene que mandarlo según el procedimiento, solicite un estudio socioeconómico de factibilidad económica de mercado, luego van en el tiempo que ellos desean hacer el bendito estudio, a los abogados no nos dan la copia del estudio para que nosotros podamos pedir esas solicitudes y en esos cerros que nadie llega tampoco hay esa apertura. Entonces, y si la gente trabaja de forma ilegal, ¿sabe usted cuánto es la multa que paga un bus
porque no tenga el certificado y pueda trabajar legal, porque como el Estado nunca responde a esas solicitudes, son 11.000 lempiras por multa. 11.000 lempiras. Pero es que es un colapso total. Cuando debería ser el gobierno el que incentive, porque todos los días hay nuevas colonias, ¿verdad? Hay comunidades, hay aldeas aquí que se van convirtiendo casi en ciudades, hay municipios que van en crecimiento y que necesitan el transporte. Pero entonces mandan a la gente a que se dedique, y convierten a un empresario, ¿verdad?, del transporte, que invierte en un bus, que genera empleo, a tratarlo como delincuente. A tratarlo. No, y lo más triste es que usted tiene el derecho, violentando el artículo 80 de la Constitución de la República, que dice que yo tengo el derecho de peticionar. Y yo vengo en representación de mis clientes, vengo y hago valer ese principio, hago valer ese derecho constitucional. Pero no pasa nada, pasan años y el Instituto del Transporte Terrestre no va a resolver, porque hay una mora también, como todo, una mora de más de 10.000 expedientes. Y el transporte público de personas no lo resuelven carga, pero no resuelven el de personas. Y el de personas es como lo decía usted, surgen nuevas colonias, se tienen que dar esas aperturas, nuevas rutas, para que no afecte una ruta que ya está establecida, que la vienen trabajando, pueden hacer nuevos corredores, pero no lo hacen, y ni siquiera eso. Y las multas que son en el Instituto del Transporte Terrestre son multas exageradas. Yo me quedo asustada. Y que la gente va buscando alternativas. Por ejemplo, en Tegucigalpa se da estos buses que le llaman brujitos. Los brujitos. Pero que cumplen un papel importante en el traslado de personas, porque dan a cierto grado de seguridad. Que usted sale de su colonia directamente si va a un centro educativo o si va para su trabajo, ellos lo llevan y lo traen a precios módicos. Pero ¿qué resulta? Que a esta gente las tienen como delincuentes. Salen otras alternativas ahora, los andan persiguiendo de este servicio VIP que le llaman, de taxi, otra situación. Y no digamos el caso de las mototaxis, que también se volvieron ya una necesidad en comunidades remotas. Usted va a las comunidades más remotas de Honduras, pero ellos no están legalizados porque no quieren darles el permiso. Porque no quieren, no porque no lo tienen. Yo tengo muchos clientes del área de transporte y no es que los clientes, de hecho, mire, ahorita yo hice el procedimiento de la certificación de que ha operado la afirmativa FICTA en favor de unos clientes de Ocotepec. Esa gente venía años, pero años de años, habían hecho la solicitud y no les habían dado respuesta. Hago yo el procedimiento y hasta todo, desde la certificación de que ha operado la afirmativa FICTA, el acta notarial, llevo el mismo acta notarial a la autoridad nominadora, luego hago los cambios de las unidades propuestas para que sean unidades actualizadas, que sean unidades nuevas, y empiezo a hacer todo el procedimiento hasta lograr los certificados. Gracias a Dios, a mí sí me dieron 21 certificados de mototaxis ahora. Son las únicas, sé que son las únicas que han dado. Pero en este caso, cuando nosotros vemos que hubo una reforma, y es increíble, hace 3 meses hicieron una reforma a la ley, a la ley del Instituto de Transporte Terrestre, en el artículo 28, que dice que para las solicitudes, renovaciones y todo lo que tenga que ver con la ley de transporte, no se aplicará la afirmativa FICTA. O sea, que el derecho de petición constitucional queda violentado completamente. Nunca le van a dar respuesta. Como que hay una mala intención, porque personalizan. Perdimos un caso. Perdimos 21, conmigo sí, lo perdieron. Perdimos 21 casos. Por aquí pueden irse los transportistas. Hay que ponerle, hay que poner un dique. Freno, así es. No puede ser. Bueno, pero mire, está la reforma, yo le puedo mostrar la reforma que hay
del 11 de octubre al Instituto de Transporte, que dice que usted no puede aplicar la afirmativa ficta. Entonces, ¿qué es la afirmativa ficta? El silencio de la administración. Si la administración pública no me responde lo que yo le pedí, ya sea aceptándolo o denegándolo, pero si no me responde la administración pública, tengo los mecanismos de protección legal para poderlos utilizar. Y mi señor, el 11 de octubre, hoy hace 3 meses, emitieron una reforma. Y en esa reforma dice que ningún sujeto, ninguna persona, que para esas solicitudes que se presentan ante el instituto, no hay aplicación del silencio administrativo. O sea, que aquí no hay pronta, no hay nada. El derecho de petición, que es constitucional. Un derecho de petición, pero también el derecho a que se me asigne cualquier concesión que el Estado da, porque de parte del Estado no hubo ninguna respuesta. O sea, me dijeron, o me dicen no, o me dicen sí, pero no, lo dejan encabezado, y la irresponsabilidad de un funcionario mediocre no me permite tener acceso a ese beneficio que el Estado me está brindando. Pero es triste, porque para que haya eso, o sea, para que haya porque ese artículo definitivamente tenemos que pues presentar algún recurso de inconstitucionalidad sobre esa reforma, ese artículo específicamente, porque también lo más difícil de todo es que las personas van a seguir haciendo el derecho de petición, van a poder, dicen, bueno, la Constitución de la República dice que yo puedo pedir, y que me denieguen o que yo me olvide del proceso como usuario, ya esa es decisión mía, pero la cuestión es, resuélvame. Pero cuando le quitamos el mecanismo de protección, que utilicemos esos mecanismos de protección, que utilicemos el debido proceso administrativo, y ya decimos, no, viva la mora en todas las instituciones, viva la mora judicial, viva todo, y hacemos caso omiso a lo que es el debido proceso administrativo. Así es. Bueno, hay otro tema que no lo podemos soslayar con usted, y es el tema gremial, el tema de los abogados. Yo escucho ahí que hay cuestiones que se roban el dinero de los abogados, que el Instituto de Previsión lo saquean, y a veces digo yo, no, está bien que lo hagan, porque si a los abogados se dejan robar, pues está bien, nosotros que no tenemos conocimiento mayor de las leyes, pero hay abogados, hay notarios, son gente que deben de saber cómo protegerse ante una situación como esta. ¿Cómo está la cuestión gremial? Eso es difícil de poder decir, porque hay declaraciones oficiales en cuanto a los saqueos que han ocurrido. Una de las administraciones que en los últimos tiempos, una de las administraciones que se preocupó más en cuanto a los saqueos del Colegio de Abogados fue la del abogado José María Díaz Ávila, que fue el que hicieron las investigaciones, presentaron el requerimiento fiscal, y hay abogados ya privados de libertad sobre los casos de corrupción del Colegio de Abogados. Hay uno que no aguantó la presión y lastimosamente pues perdió la vida, y hay personas pues que han sido privados si están en libertad, pero han sido privados los bienes de estas personas, han sido asegurados los bienes, es porque hubo diligencia en una administración que presentó toda la información en tiempo y forma ante el Ministerio Público para que pudieran incoar las acciones correspondientes. Y si bien es cierto, se viene heredando unos desfalcos que se han venido heredando dentro del Colegio de Abogados y que han venido ocurriendo no de ahora, no de 1 año, 2 años, 3 años, porque en el gobierno del abogado Roy Urtecho también separó lo que son los gastos del Colegio de Abogados y separa lo que es el Instituto de Previsión, porque son 2 instituciones completamente distintas, ¿verdad? Los abogados sabemos que el Instituto de Previsión es una y el Colegio de Abogados es otra, son juntas directivas completamente distintas, pero que de una u otra manera están vinculadas, y es cuando en su momento se hacían préstamos, hubo muchos abogados
que no se han personado, que tienen un alto perfil, que son políticos de renombre, que en su momento se personaron al Colegio de Abogados a pedir préstamos millonarios y tampoco los han pagado. Entonces, realmente los mismos abogados somos los culpables de permitir, o sea, porque permitimos los saqueos, permitimos que nos roben, pero realmente nosotros, creo que la indiferencia, ¿qué nos está matando como gremio nosotros? ¿Qué es lo que nos está matando? La indiferencia. ¿Por qué la indiferencia? Porque los abogados queremos que el Colegio de Abogados nos dé un buen seguro médico, pero no nos involucramos en las actividades gremiales. Mire, hay muy buenos candidatos, muy buenos candidatos. Yo elegí activar por Alceste Menardi, es un abogado independiente de San Pedro Sula y es una de las personas que es el único en su propuesta que tiene mejores beneficios para los agremiados. Y nosotros los abogados independientes estamos preocupados porque no se están, o sea, algunos tienen una política de transparencia, otros tienen otra política de desprestigio contra los mismos agremiados, pero ninguno de ellos habla de lo que es la realidad de nosotros, y es que los abogados no tenemos un buen seguro médico en este momento. Si yo me enfermo, si yo me caigo de estas gradas, que usted me tortura, me hace subir gradas, si yo me caigo de estas gradas, me quiebro más de lo que ya estoy, el Colegio de Abogados no me va a cubrir. El seguro médico que actualmente tenemos en el Colegio de Abogados me va a cubrir después de 48 horas. O sea que me muero, me hacen la autopsia y me va a cubrir después de 48 horas los gastos de hospitalización. O sea, imagínese usted un seguro médico que no me da cobertura médico hospitalaria total, que no me paga las consultas, que no me paga, aunque tengamos que pagar el deducible, es normal como todo seguro. Pero nosotros los agremiados tenemos un problema, no queremos luchar por nuestros derechos a lo interno del Colegio de Abogados, y mantenernos en ese silencio absoluto ha hecho de que los que sí llegan a las juntas directivas del Colegio de Abogados hagan lo que les dé la gana, y como nosotros no nos acercamos y los abogados vivimos divorciados del mismo Colegio de Abogados, pero sí somos buenos para hablar. Sí. Ese Colegio de Abogados no sirve, ese Colegio de Abogados es malo, ese Colegio de Abogados no funciona y no me da nada. Bueno, que es como la situación del hondureño en general. Ocurre, por ejemplo, en el Colegio de Periodistas, creo que ya somos una buena cantidad de periodistas que hemos egresado de la universidad y que formamos parte del colegio, pero nos convocan a asamblea y son 200 personas las que eligen a la junta directiva. En el Colegio de Abogados, no sé cuántos abogados estarán registrados, más de 25.000. Somos más de 25.000 abogados. Y cuando se va a elecciones, los más que participan por cuando... Entre 5.000 y 6.000. Sí, o sea que no llega ni al 20% del electorado a la participación activa. Pero mire, una de las cosas que a mí sí me gusta decirle a los abogados: entre usted mantenga más el silencio y esté más alejado del Colegio de Abogados, no va a poder tener conocimiento de dónde se hace el dinero, cómo ingresa el dinero, no va a poder exigir sus derechos. ¿Por qué? Porque hay un artículo que dice que la cobertura médico hospitalaria es para los abogados que están al día también, porque hay muchos que son morosos. Y entonces al día hay 13.000 abogados, o sea, somos casi 26.000 abogados y solamente 13.000 abogados estamos al día. Pero estos abogados que sí estamos al día, estamos luchando por una cobertura médico hospitalaria total, que nos cubra medicamentos, que nos cubra consultas, que nos cubra, y eso el único que nos está apoyando a nosotros en cuanto a garantizarnos ese seguro médico que nos merecemos nosotros, un muy buen seguro médico, es el abogado Alceste Menardi de San Pedro Sula. Ahora, no sé si tiene conocimiento de que se ha hecho a la administración anterior de José María Díaz. Las auditorías. Las auditorías y especialmente una auditoría forense que arroja cosas muy serias. No, yo sé, yo estoy consciente de eso. Pero no se han hecho las mismas acciones que se hicieron con los presidentes. Y qué pena que
se tenga que estar pendiente de los que son miembros de una junta directiva del colegio, más por las acciones de corrupción que hagan que los beneficios que puedan luchar por los mismos abogados. Pero mire también cómo ocurre, porque también la junta directiva actual ha hecho 2 auditorías, le dieron los informes. En la asamblea que hubo en Copán, quien se paró y pidió la auditoría fue el abogado José María. Y ellos, la actual junta directiva del Colegio de Abogados, mandó a hacer 2 auditorías. Y recientemente contrató otras 2 auditores más, para que hicieran 2 auditorías más sobre las auditorías, porque también dentro del mismo gremio hay una persecución política gremial. Entonces no crea que todas las campañas de desprestigio son ciertas, ni que arrojan la realidad, porque detrás de eso, ¿qué ocurre con José María Díaz? José María Díaz Castellanos padre fue el único que se preocupó por el reglamento, por los profesionales del derecho, emitiendo el certificado de autenticidad. Y también que nosotros pudiésemos tener un arancel. Fue en el gobierno de José María Díaz Castellanos que se dio el certificado de autenticidad y se da el arancel de profesional del derecho. Transcurren muchas administraciones y es en el gobierno de José María Díaz Ávila que se da esas reformas que ya no, para que el profesional del derecho tenga ya un arancel mayor, que se dan las reformas del arancel y que se tiene el certificado de matrimonio. Que de esos beneficios es que el Instituto de Previsión agarra dinero para poder fortalecerse y poder estar pagando las pensiones que le da las mensualidades de los jubilados. Y es de ese dinero extra, de los certificados de autenticidad, del certificado de matrimonio, de los timbres, del papel especial, que se agarra dinero, como lo dice el artículo 3 del del Estatuto del Instituto del Profesional del Derecho, que dice que el 92% de esos ingresos del instituto vienen de parte de estos certificados. Entonces realmente hay una persecución y eso no estoy defendiendo, yo no trabajé en política con el abogado José María Díaz Ávila, yo no anduve activando por él, sino que yo soy abogada y a mí me interesa que ingrese dinero para que pueda pagar al instituto, para que se pueda pagar el seguro médico que tanto necesitamos nosotros los abogados independientes, y me involucro en actividades gremiales porque es lo que se necesita, que hayan más ingresos, y eso lo genera el certificado de matrimonio. Entonces, hacer realmente cosas buenas cuando hay una persecución, porque también hay persecución dentro de nosotros, hay una persecución terrible, no nos permiten que nosotros podamos activar abiertamente. Entonces siempre quieren taparnos la boca y que nosotros formemos parte de las campañas de desprestigio que hay. Entonces, dentro sí, hay una persecución política aquí. Si usted es libre y yo quiero activar con usted, pero a mí me encanta, usted sabe, yo a usted lo respeto mucho, me cae súper bien y a mí me encanta todas las cosas que hace, yo lo veo en televisión, soy su fan. Entonces, a mí me encanta, de hecho es el único que me hace, bueno, David Leonardo también me hace subir gradas con el ceste, pero usted es el único que me hace subir 3 pisos a las 6 de la mañana para poder estar acá. Entonces, es el cariño que yo siento por usted. Entonces, cuando usted me invita, para mí es algo importante. Usted para mí es alguien muy importante y entonces yo asisto a su llamado. Entonces, en este momento, yo defiendo en esta posición que hay porque estoy muy metida en la política gremial. He decidido no estar separada de mi colegio porque es la única manera que me voy a dar cuenta de dónde sale el dinero, cómo ingresa el dinero y si realmente las administraciones son buenas o malas, y tener un criterio propio. Y aquí es el llamado a que no debe existir indiferencia por indiferencia gremial es terrible. Parte de los abogados, porque son sus intereses, es el futuro de su familia el que está en juego.
Y yo no soy abogado, pero yo siempre he creído que los gremios deben de existir y sí debe de existir a cierto grado de... porque la misma Biblia dice, ¿cómo yo puedo expresar que quiero a alguien si no me quiero yo mismo? ¿Cómo alguien puede decir que quiere que el país cambie si no lucha por la institución gremial? ¿Quién me puede decir a mí, no, fíjate que yo quiero que Honduras cambie, pero no está peleando por lo que ocurre en su barrio, en su colonia, lo que ocurre en el centro educativo donde van sus hijos, donde lo que ocurre en su municipio, lo que está ocurriendo en su departamento, que seamos indiferentes a todo lo que está a nuestro alrededor? No puedo yo creer que me diga que quiera Honduras si usted no está haciendo nada en su comunidad por transformarla. Imagínese que no defendemos la tira. Sí, que nos está afectando. Nos está afectando. No hay agua en la capital y no defendemos la tira. Si no defiendo mis propios derechos y no defiendo mi instituto y no defiendo lo que es el colegio de abogados y no creo en las propuestas de los agremiados y decido separarme, no va a funcionar, no va a haber ningún cambio. Entonces hay que involucrarse, hay que ya parar lo que es la indiferencia social porque somos cínicos y no nos preocupamos realmente por la mayoría. En este caso hay que preocuparnos por los jubilados. Aquí son los jubilados los más afectados porque son los que más medicamentos, nosotros ya vamos entrados en edad. Entonces ahí debería ser el espejo donde se refleje por qué hay que fortalecer las instituciones y especialmente los institutos de previsión deben estar bajo la lupa permanente en todas las instituciones. Porque usted va al Instituto de Previsión Militar, ahí quebraron esa institución, tenían antes radioemisoras, tenían hoteles, tenían bancos, tenían cementeras y de negocios que son buenos negocios. Lucrativos. Que son lucrativos y que podían hacer levantar la institución, las terminaron vendiendo y nunca explicaron qué fue lo que ocurrió, que por qué se desprendieron de esto que traía beneficio a la institución. Usted va al tema del Instituto del Periodista, también tenemos problemas, al Colegio Médico de Honduras, entre ellos mismos se cuestionan lo que está ocurriendo, el sector magisterial, duramente golpeado por la actitud de los dirigentes magisteriales, que no han cumplido a cabalidad, pero ha sido más dolorosa la indiferencia de los maestros como tal. Así es, mire, ¿cuántos maestros hay? Miraba que decían que habían 60,000 maestros. Imagínense 60,000 maestros que no todos están involucrados en sus institutos de previsión. Entonces, la indiferencia social es la que nos está matando, quedarnos callados y no decir, yo apoyo el instituto, yo quiero que se le aumente la jubilación a los jubilados, yo quiero que esa mensualidad de los jubilados suba, que el seguro médico se restituya totalmente porque la gente compra medicamentos permanentes, la gente mayor compra medicamentos permanentes, hay gente joven que tiene cáncer y que necesita un buen seguro. Entonces, yo creo en la propuesta del Alceste Menardi y es por eso de que yo estoy involucrada en esto. ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones probablemente el 12 de febrero, ya vamos a las elecciones internas. Van por cada una de las facciones. Vamos en etapas, sí, también, vamos a elecciones internas. Pero, ¿de qué facción? Yo soy del Frente Patria y Justicia, vamos a elecciones internas, hay muy buenos candidatos. El mío, claro, que yo creo que es el mejor, que es el abogado Alceste Menardi, el abogado Walter Pineda y el abogado Olvin Sarmientos. Entonces creo que son 3 candidatos muy buenos, que cada grupo va a votar por el que considera que es el mejor. Yo personalmente voy a votar por Alceste Menardi. Bueno, muchas gracias, siempre es un honor, abogada, es un lujo tenerle aquí, que nos acompañe y nos prestigia el hecho de que una profesional estudiosa del tema de lo que ocurre en la justicia en Honduras, pero que también es una persona que tiene conocimiento por el trabajo diario litigando en los tribunales de justicia, y que esto enriquece y que lo que aquí hemos hablado, ojalá que las autoridades que tienen que ver con la impartición de la justicia, la fiscalía, el Poder Judicial,
tomen, y las instituciones, como hemos hablado del el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y otras más, tomen en cuenta estas sugerencias para mejorar. Entre más esfuerzo haga el funcionario por apegarse a la necesidad que tienen la población y la gente que se acerca a estas instituciones, vamos a ser un mejor país. A todos ustedes, gracias. Gracias nuevamente a la abogada por habernos acompañado, a ustedes por la sintonía, y los invito para que se queden con la señal del único más completo canal de noticias, Canal 36. Hasta la próxima.